Mi nombre es Jimena Rodríguez Matías, curso la licenciatura en quiropráctica y el día de hoy hablaremos sobre las leyes de Mendel, empezando con los patrones de herencia mendeliana. Estos se refieren a determinados patrones acerca de cómo se transmiten los rasgos de los padres a los hijos. Son patrones generales que fueron establecidos por el monje austríaco Gregor Mendel, quien llevó a cabo miles de experimentos con plantas de guisantes en el siglo XIX. En 1956, Mendel comenzó un proyecto de investigación de una década de duración para investigar los patrones de la herencia. Aunque comenzó su investigación usando ratones, más adelante cambió a abejas y plantas, y al final se quedó con guisantes de jardín como su sistema modelo principal. Y aquí podemos observar un poco de los resultados reales y la predicción del modelo. De acuerdo con sus hallazgos, los genes pueden ser dominantes o recesivos no solo en los chícharos, sino en todos los seres vivos con reproducción sexual. Y los seres humanos también deben tener los genes dominantes y recesivos. Los genes localizados en los autosomas reciben el nombre de genes autosómicos. Pueden ser herencia autosómica dominante o herencia autosómica recesiva. Y empezaremos hablando sobre la herencia autosómica dominante. En esta, el gen en cuestión está en un autosoma y es dominante. Este es un patrón de herencia genética en el cual un solo alelo mutado en un solo gen es suficiente para causar una enfermedad o característica particular. En este tipo de herencia, el alelo mutado está en un cromosoma autosómico no sexual, es decir, no en los cromosomas sexuales X o Y, y la presencia de un solo alelo mutado es suficiente para que la enfermedad o característica se manifieste, lo que significa que un solo progenitor afectado puede transmitir la enfermedad a su descendencia. En las características tenemos que la enfermedad no salta a generación al transmitirse, afecta por igual a hombres y mujeres, y los individuos afectados tienen un riesgo de 50% de tener hijos afectados. Este cuadrado ilustra la unión de una mujer con un gen dominante y un varón sano. Como se ve aquí, los óvulos están a la izquierda del cuadrado y los espermatozoides arriba. De las 4 posibilidades de combinación de las células sexuales, 2 de ellas llevan el gen dominante y un recesivo. Las otras 2 llevan los genes recesivos. En la primera situación, los individuos estarán afectados del padecimiento, lo que representa 50% de las probabilidades de combinación de los genes. La no penetrancia es la situación en la cual un individuo hereda un gen mutado asociado con una enfermedad genética, pero no desarrolla la enfermedad o la desarrolla en menor medida que otros individuos que también heredaron el gen mutado. Puede ser completa donde el individuo no presenta ningún síntoma de la enfermedad o incompleta donde el individuo muestra síntomas pero en menor grado que lo esperado. Ahora hablaremos sobre la herencia autosómica recesiva, que es un patrón de herencia genética en el cual una enfermedad o característica particular se manifiesta solo cuando un individuo hereda 2 copias de alelo mutado, o sea, una copia de cada progenitor. Esta es autosómica porque el gen anormal está en un cromosoma autosómico y es recesiva porque un gen mutante recesivo en presencia de un gen compañero sano no se expresa. Aquí, cuando una persona es portadora de un gen recesivo, produce la mitad de sus células sexuales con el gen mutante recesivo y la otra mitad con el gen sano. Y un gen recesivo se manifiesta en el aspecto físico de la persona solo cuando está acompañado de otro gen recesivo igual. Como característica tenemos que los genes recesivos saltan generaciones, afecta con la misma probabilidad a hombres y a mujeres, y el riesgo de descendencia afectada para una pareja de heterocigotos es del 25%. También como criterio menor puede existir consanguinidad entre las parejas o endogamia, que son pueblos pequeños. En este cuadrado podemos observar que los 2 padres son heterocigotos, que son individuos que tienen 2 alelos diferentes
en un locus específico en su genoma, y cada uno de ellos lleva un gen mutante recesivo. Las células sombreadas son las que llevan el gen mutante, y podemos apreciar que son 4 las posibilidades de combinación de las células sexuales de los padres. Y podemos observar que 2 de las posibilidades son iguales, es decir, en el cuadro está 2 veces el gen A mayor con el gen A menor. Ahora, para poder describir cómo se elabora un árbol genealógico, debemos primero saber cuáles son los símbolos para elaborarlo. Y los símbolos se definen para diferentes situaciones, tanto en individuos masculinos como en femeninos. Los cuadrados representan varones y los círculos mujeres. Se usan números y signos para describir edades, número de individuos del mismo sexo, embarazos, nacidos muertos y casos índices. Los productos afectados se señalan oscureciéndolos. Y ahora que tenemos los símbolos, podemos pasar a lo que es el árbol genealógico, que es una representación gráfica de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. Para elaborar el árbol se inicia con los padres del paciente dibujando un cuadradito a la izquierda para representar al padre, un círculo del mismo tamaño a la derecha para representar a la madre, y la pareja se une con una línea que representa apareamiento o cruce. Si la pareja es consanguínea, se dibujan 2 líneas de unión. A la generación donde están los padres se le denomina generación parental o P, que en biología se le conoce como primera generación de los árboles genealógicos humanos. A partir de esta línea se traza una forma perpendicular en una rama hacia abajo, donde después se traza una línea horizontal en la que se dibuja hacia abajo tantas ramas como lo son el número de hijos que hayan tenido. Los hijos e hijas se colocan en un orden de nacimiento, incluyendo abortos y nacidos muertos. Los individuos de la segunda generación deben ser numerados con números arábicos del mayor al menor a partir de la izquierda. Cuando estos individuos ya tienen descendencia, con una rama a partir de ellos se derivan las ramas necesarias para representar los hijos que pertenecen a la tercera generación. Si es posible, se representan los símbolos de los cónyuges, aunque no tienen lazos biológicos. Las generaciones, por lo tanto, se numeran con números romanos que se colocan a la izquierda en orden descendente. La edad de cada miembro de generación se escribe arriba a la derecha, así como hay símbolos para miembros fallecidos, para gemelos idénticos o para abortos espontáneos. Y eso es todo.